Hola querido amigo, una vez más nos volvemos a encontrar, en esta oportunidad para hablar de la epístola de Pablo a los Romanos como mi libro favorito. La epístola de Pablo a los Romanos ha enriquecido a muchas generaciones de cristianos a lo largo de la historia. La profundidad del pensamiento del autor pone de manifiesto la gracia de Dios. El interés por visitar a los creyentes convertidos al cristianismo en Roma es la razón de anticipar un mensaje que les anime a perseverar en la fe. Los temas tratados son doctrinales, examinando la dinámica de la salvación desde la perspectiva divina, especialmente la justificación por la fe y el proceso de la santificación. Abordados de una manera amena y con gran interés para la comunidad cristiana, da lugar a la comprensión del deseo inagotable que existe primeramente en Dios para salvar a la raza humana perdida. Pablo, en sus escritos, busca ayudar a confirmar en la fe al creyente que se siente atacado por una serie de herejías y falsas enseñanzas que van haciendo estragos en las iglesias de su tiempo. Sus pensamientos en las cartas sigue vigente para el creyente de ahora en día. Existen tres razones por las que elegí el libro de los Romanos como mi libro favorito desde la primera vez que lo leí. En primer lugar, porque expone el dominio del pecado sobre la raza humana. Pablo reflexiona sobre el ser humano dominado por el pecado, incapaz de salvarse por sus propios esfuerzos. Afirma que solo Dios puede salvarlo y que lo hace por pura gracia revelada en Cristo, solo cuando tenemos fe. En segundo lugar, presenta la solución a esta condición humana. La salvación solo por la gracia es el recurso que se presenta como la única alternativa para alcanzar la salvación, siendo justificados o aceptados por Dios a través del sacrificio expiatorio de Cristo. La gracia existe antes de formularse algún credo, antes de que Pablo escribiera a los romanos, antes de la Reforma Protestante, antes de la primera promesa mesiánica, antes de la caída y antes de que el Creador infundiera aliento a la primera criatura. Por la gracia, vemos cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en tercer lugar, escogí el libro de los Romanos como mi favorito porque nos enseña el camino para alcanzar un estado de reconciliación con Dios. El tema de la fe y su importancia para la reconciliación del pecador con Dios se extiende en un lenguaje jurídico. El autor utiliza términos como ley, mandamiento, transgresión, justificación y gracia, pero lo presenta bajo la luz de la libertad ofrecida en Cristo a través de una consagración que nace del Espíritu. Hablaré de algunos argumentos a favor para considerar el libro de los Romanos dentro del canon bíblico. En primer lugar, la paternidad literaria. Saulo, cuyo nombre romano era Pablo, nació en Tarso, un centro de la cultura griega, una ciudad universitaria situada en Cilicia. Al noreste del mar Mediterráneo, recibió su primera educación en Jerusalén bajo el distinguido doctor de la ley Gamaliel, nieto del famoso Hillel. Mencionemos el reconocimiento de algunos eruditos sobre esta carta. Encontramos a Eusebio, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría, el cardenal Ludovico Muratori, Irineo, Marción, Policarpo, Ignacio y Clemente. También el origen y la autoridad apostólica es importante para considerar el libro de los Romanos como canónico. La vida apostólica de Pablo inicia desde su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Pablo no conocía a Jesús en forma personal, sino por medio de una luz. De Pablo se tienen 14 cartas en el canon del Nuevo Testamento, aunque sus escritos hacen mención de dos más de las cuales no se tienen noticias. Una de ellas es la carta de la Odisea y la otra es una posible carta anterior a la primera de Corintios. Lo importante es que se tiene una colección muy valiosa de las más importantes obras de él, donde hay grandes enseñanzas para la vida cristiana. La coherencia doctrinal también ha sido importante. Las citas bíblicas que hace del Antiguo Testamento llevan el sello de la versión griega conocida como Septuaginta, sin desconocer también las citas que hace directamente de la Biblia hebrea. Esta forma de usar los escritos judíos de sus tiempos hace que podamos rastrear la influencia farisea y rabínica en sus pensamientos. El uso generalizado dentro de la iglesia. El apóstol nos deja en sus cartas partes de himnos y cantos usados por la iglesia primitiva. Las doxologías son frases que caracterizan los escritos de Pablo cuando concluye o inicia sus cartas, con frases como nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Las que concluye por lo regular con un amén indica que lo que ha dicho está dispuesto a afirmarlo con su propia vida. Hablaré de los argumentos en contra para considerarlo dentro del canon bíblico. Y el único argumento que encontré
El único argumento en contra de la epístola de Pablo a los romanos que encontré se deriva en un pequeño problema dentro del mismo libro, y lo encontramos en el capítulo 16, que siempre ha presentado dificultades a los investigadores. Muchos han pensado que no debería de formar parte de la carta a los romanos, porque probablemente pertenecía a una carta dirigida a otra iglesia, y se puso al final de esta cuando se coleccionaron todas las cartas de Pablo. ¿Por qué piensan así? En principio y sobre todo porque en este capítulo Pablo manda saludos a 26 personas diferentes, 24 de las cuales menciona por nombre y parece conocer íntimamente a todas. Es probable que Pablo conociera íntimamente a 26 personas en una iglesia que no había visitado nunca. De hecho, saluda a muchas más personas en este capítulo que en ninguna otra carta. Aquí hay algo que requiere una explicación. Si este capítulo no fue dirigido a Roma, ¿a dónde iba dirigido? Aquí interviene Prisca y Aquila en el argumento. Parece normal que, si nos encontramos una carta que incluye saludos para Prisca y Aquila, debemos suponer que va dirigida a Éfesos, si no se nos dice otra cosa. Hay otra razón para pensar que el capítulo 16 de los Romanos fuera dirigido a Éfesos en primera instancia, por el hecho de que Pablo pasa más tiempo en Éfesos que en ningún otro lugar, lo que hace perfectamente natural que mandara saludos para tantas personas.